Muy buenos días, señores presidente de la Sociedad Rural, señor senador, señor diputado, autoridades municipales, autoridades provinciales y nacionales. Es un placer como vecino de Suipacha estar acá con todos estos amigos. No es la primera vez que me toca estar acá, pero siempre siento un inmenso placer de visitarlos por el esfuerzo que hacen todos los años esta hermosa muestra del oeste de la provincia de Buenos Aires. Y estos son días lindos y son días de Chivilcoy. ¿Y por qué digo esto? Muchas veces me toca hablar en las sociedades rurales, en las distintas exposiciones, y uno ve claramente los días sábados, los días domingos, dónde está el pueblo de esa ciudad paseando en la exposición rural. Y esto habla que estas exposiciones son verdaderas fiestas populares. Y esto, para que quede claro, no son las fiestas de un sector. Nosotros no creemos en ellos y nosotros como nos han hecho creer. Los pueblos de la comunidad del interior vivimos hermanados y tenemos las mismas necesidades. No existe lo del campo y lo del pueblo. Tal vez alguna mente un poco torcida ha querido generar este tipo de cuestiones y enfrentarnos los unos con los otros. Pero esto demuestra dónde está Chivilcoy mañana y hoy a la tarde, y mañana seguramente va a estar el pueblo de Chivilcoy visitando sin ningún tipo de resentimiento y sin ningún tipo de opinión en contrario, como lo ha hecho todos los años. ¿Por qué? Porque siente que esta es una fiesta popular de Chivilcoy y la hace propia. Y así debe ser. Es la muestra del sector agropecuario y la fiesta de Chivilcoy. Para que quede claro y no entendamos y no sigamos insistiendo en divisiones que por lo menos para los que vivimos en estos pueblos no existe y seguramente no va a existir en el futuro. Estamos atravesando situaciones complejas del campo y más los bonaerenses. Tenemos 54 distritos en emergencia. Una emergencia que seguramente no le podemos echar la culpa a nadie de la cantidad de milímetros que han caído. Ha superado más de la media en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Pero sí tenemos que hacer un llamado de atención en este sentido, que es por qué pasan y por qué tienen estas consecuencias. El agua viene del cielo seguramente y muchas veces beneficiosa, pero tenemos que saber manejarla, y para saber manejarla tenemos que tener ideas, y para tener ideas hay que tener fondos para hacerla. Y las ideas están. En 1999 se hizo un plan, el plan maestro del río Salado, de la cuenca del río Salado. Estamos llegando al 2014 y todavía seguimos en el tercer tramo. En ese momento se iban a gastar 1.500, 1.800 millones de pesos dólares. Hemos gastado más de 4.000, 5.000 y las obras están sin hacer. Pero aparte de esto hay que dejar claro otras cuestiones, porque esto se lo hemos reclamado al gobernador Scioli y se lo hemos reclamado al ministro Ardía. La concepción clara de lo que es la provincia de Buenos Aires. El año pasado, la provincia de Buenos Aires recibió 200 millones de dólares del Fondo Específico para Obras Hidráulicas. El 94% del mismo fue gastado en 4 distritos del conurbano bonaerense. Y con esto no quiero descalificar al conurbano bonaerense, digo que seguramente son necesarias, pero gastar el 94% y olvidarse del resto de la provincia no creo que es una situación que se deba dar ni que se vuelva a repetir. Creo que hay que tener una concepción más clara de lo que es quienes viven en el conurbano, quienes vivimos en el exterior y cuál es la capacidad productiva que necesita la provincia de Buenos Aires. Todavía de los 1.400 millones que se han recaudado este año no se ha dispuesto la erogación de un peso, en el medio de una crisis hídrica. Todo este tipo de obras son básicas para que nosotros podamos subsistir en la producción. Nadie evita el agua, pero sí mitiga los daños, y de eso es lo que estamos hablando. Hay que mitigar los daños, hay que hacer un país moderno, un país con previsión, con mirada al futuro, un país que entienda que la obra hidráulica es fundamental. Esta crisis hídrica que estamos viviendo ha desnudado claramente la incapacidad manifiesta que han tenido distintos intendentes a lo largo y el ancho de la provincia de Buenos Aires en el mantenimiento de los caminos rurales. Nos hemos quedado literalmente sin caminos por una absorción innecesaria de los fondos de la tasa vial por parte de los municipios. Esa tasa vial tiene un destino propio muy claro y muy preciso, que es el destino del mantenimiento y la reparación de caminos. Porque ¿saben qué? Si no tenemos camino, no tenemos futuro. Las arterias del campo son los caminos. Hoy hemos triplicado la producción y necesitamos unas arterias distintas. Ya no transitan la misma cantidad de cargas, ya no transitan la misma cantidad de productores, somos muchos más. Necesitamos una concepción distinta. Y desde Carvape estamos estudiando la alternativa de generar consorcios que de una vez por todas, consorcios de productores que de una vez por todas entiendan desde los municipios que lo que necesita es aportes de fondos e ideas claras.
Están gastando dinero donde no deben gastar. Están poniendo funcionarios que no conocen cómo se trabaja. Y ponen gente arriba de las máquinas que el día anterior estaba barriendo la vereda. Y eso no sirve. Gastamos plata mal. Y la plata hay que gastarla bien. Porque la ponemos al dinero y hay que gastarla bien. Entonces yo entiendo y lo hemos transmitido en la provincia de Buenos Aires, que debo reconocer que por lo menos el gobernador y el ministro Rodríguez son personas de diálogo. De ahí a las soluciones tenemos un trecho largo. Hay muchas cosas que están en el tintero y las vamos a seguir reclamando. Por lo menos hay diálogo, algo es algo. Estaremos al acuerdo de las soluciones que tardan en aparecer muchas veces. Esa claridad que tenemos que tener de la provincia de Buenos Aires tiene que ser un reclamo del gobernador, y se lo hemos dicho al gobierno nacional. No puede ser que tengamos una provincia privada de determinadas cantidades de cosas, privada de buenos hospitales, privada de buenos colegios, privada de buena educación, privada de buenos caminos. Las rutas provinciales realmente es un problema diario que cuesta no solo económicamente, sino que nos cuesta vida a los bonaerenses. Y nos pasa eso porque no tenemos un reclamo claro al gobierno nacional. Hemos perdido 9 puntos de coparticipación. Hemos perdido millones de pesos en manos de una coparticipación que primero no llega y que de segundo es escasa. Entonces necesitamos alzar la voz desde los bonaerenses. Tiene que ser el reclamo del gobernador, y de acá le reclamo al gobernador que lo haga. Que se pare ante el gobierno nacional y reclame lo que es nuestro, que reclame los fondos hídricos que necesitamos, pero que reclame también esa coparticipación de lo que aportamos, más del 40% del Producto Bruto del país, más del 36% de la recaudación nacional, y tenemos que vivir estas penurias. No nos merecemos ese destino los bonaerenses, nos merecemos un tema distinto, nos merecemos un destino distinto. No mejor, tal vez igual al de otros, seguramente que queremos lo mismo para todos. Pero sí, nosotros los bonaerenses hacemos un gran esfuerzo, necesitamos criterios muy distintos a lo que estamos viviendo. Tenemos suma preocupación desde Carvap y de muchas de las entidades agropecuarias, todas, las entidades empresariales y las entidades laborales. En esta semana se ha votado una ley que se llama, no recuerdo el nombre, pero comúnmente se le llama Ley de Abastecimiento. Ahora, tener que hablar en nuestro país de abastecimiento, ¿cuándo peligra el abastecimiento en un país como el nuestro? Lleno de recursos. Lo que sí sobra es inflación, y eso hace peligrar el abastecimiento. Y en vez de corregir los errores de la inflación, vamos a tratar de contener con medidas el abastecimiento. Mire, suena tan viejo, tan retrógrado, tan anquilosado tener este tipo de leyes. Estas leyes en economía se usaron en la guerra y en la posguerra, pero no se utiliza en el mundo moderno, no en este mundo. El único país en el mundo que utiliza esta ley y la está aplicando en estos momentos es Venezuela, un país extraordinario, con un pueblo extraordinario, pero un país que era exportador de petróleo y hoy está importando petróleo, y ese es el destino de Venezuela con este tipo de leyes. Ahora resulta que el gobierno nacional toma eso y lo trae a nosotros, y dice, y va a hacer a través de la discrecionalidad de un funcionario lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Saben qué? Es un decálogo de errores. Esto ya lo hemos vivido. Nosotros, el sector agropecuario, lo vivió en carne propia. Hemos tenido iluminados en la Secretaría de Comercio que nos han dicho cuánta carne se puede exportar y cuánta carne no se va a exportar. ¿Cuál fue el resultado? 10 millones de cabezas menos. 14 lugares en exportación de carne cuando éramos el quinto. Ese es el resultado de este tipo de leyes. Un decálogo de errores. También había funcionarios que decían que había que sembrar y que no había que sembrar. Cuánto había que pagar el trigo y cuánto no. Cuando el trigo valía 4.20, un funcionario dijo que hay que pagarlo 3.60. ¿Y sabe qué pasó? Caímos a 8 millones de toneladas de trigo, cuando pudimos hacer de 15 o 16 millones. Pero aún más en el trigo hay cuestiones que son paradójicas y son interesantes para reflexionar. Cuando muchas veces el gobierno nacional parece hacer una epopeya criticando al gobierno de los Estados Unidos, en la política triguera le hemos hecho un gran negocio. ¿Sabe quién ha abastecido el tradicional mercado de trigo de Brasil? Y lo digo tradicional porque durante años le hemos vendido trigo a Brasil. Brasil tiene un problema que es el clima, no tiene frío, no tiene trigo y necesita el trigo. Nosotros hemos sido tradicionalmente los vendedores de trigo a Brasil, pero hoy bingo. ¿Qué han hecho? Los productores de Montana, Estados Unidos, le venden el trigo a Brasil, el trigo que vendíamos los de acá y lo que vendía el sudeste. Producimos el 60% del trigo en la provincia de Buenos Aires que produce el país. Éramos tradicionales exportadores
cubríamos todo el mercado de Brasil. Y hoy, a aquellos que en el discurso y en el atril criticamos, les hemos hecho un gran favor. Le hemos permitido a los productores de Montana que tengan un beneficio. Le han vendido más del 43% de la necesidad de Brasil. Y nosotros que no hemos vendido nada. Entonces, cuando de un atril se piensa en cosas, hay que pensar mejor. Y hay que pensar que la política triguera sería mejor que en vez de beneficiar a los de Montana, beneficiemos a los de Tres Arroyos, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, a ese sudeste duro, ese sudoeste duro que produce el trigo. Hubo funcionarios que dijeron cuánta leche había que producir, cuánta leche había que exportar y no. ¿Y dónde hemos caído? Hemos caído en la idea de tener menos leche que en 1999. Pero habíamos agudizado más el tema. Le hemos dado 3 pesos con 10 a un productor y le hemos cobrado 10 pesos el litro de leche en góndola al consumidor. ¿Quién se benefició de esto? Alguien que sea inteligente, que piense. Seguramente el productor no y seguramente el consumidor no. Y ese tipo de cuestiones lo dan leyes como esta, dándole la discrecionalidad, la posibilidad a un funcionario de decir cuánto puede valer algo, cuánto stock tenemos que tener, cuánto valor agregado podemos tener, cuánta es la diferencia y cuánto es la ganancia o cuánto es la pérdida aún que debemos tener. Y cuándo debemos disponer de lo que es nuestro y tenemos en nuestros campos, en nuestras fábricas o en nuestros supermercados. Esa irracionalidad de pensar que haya iluminados que puedan manejar la economía se ha terminado hace muchos años. Esperemos que no vuelva. Algún funcionario dijo, no, la vamos a votar pero no la vamos a aplicar. Esperemos que sigan pensando así. Pero seguramente de acá hay que advertir la peligrosidad de esta ley y vamos a hacer y tenemos que hacer y los convoco a todo el esfuerzo necesario para que esta ley, ya no puedo decirle que no sea votada porque fue votada, pero sí que esta ley no sea puesta en marcha. Y que se hagan todos los planteos judiciales habidos por haber y ojalá haya jueces que entiendan la inconstitucionalidad y la peligrosidad de esta ley. Pero no me gusta irme acá con sabor amargo. Yo creo que tenemos buenas noticias y hay buenas noticias. El mundo en el 2020 va a tener 7.000 millones de habitantes. El problema tecnológico está resuelto. El problema industrial está resuelto. Lo que no está resuelto es el problema alimenticio. Y ahí estamos nosotros. Y ahí aparecemos nosotros. Y ahí aparece esta región, que ya muchos lo entendieron. Lo entendieron los paraguayos, lo entendieron los brasileños, los uruguayos, los peruanos, los bolivianos con su exportación de soja, lo entendieron los chilenos. La región ha entendido que el sistema nuestro pasa por la producción de alimentos, por la agroindustria, claramente en un mundo ávido de alimentos. Y ahí tenemos que estar. Entonces, buenas noticias. Buena noticia porque podemos hacer 160 millones de toneladas de cereal. Y ese día, ¿quién va a estar? Todos nosotros y todos los pueblos del interior. Va a ser esa chispa que va a permitir que volvamos a crecer, que va a permitir más trabajo, que va a permitir más servicios, que va a permitir más comercio. Vamos a poder hacer 16.000 millones de litros de leche. Podemos hacer 4 millones de toneladas de carne, 2 millones de toneladas de carne aviar. Y todo eso es posible, claro que es posible. Lo ha hecho la región, lo hicieron los vecinos mucho más chicos que nosotros lo hicieron. ¿Saben lo que tuvieron sentido común? Es lo único que hace falta, mirar un mundo ávido de alimentos y tener el sentido común de decir, ahí tenemos que estar, porque vamos a estar, porque tenemos la obligación moral de alimentar el mundo. Así que espero que por lo menos, como bien decía el presidente de la entidad de la sociedad rural, todo pasa y algo bueno tendrá que venir. Habrá que hacérselo entender al sector político que algo bueno tiene que venir y que las políticas de cambio son necesarias. Así que llevémonos también la esperanza de que podemos crecer, de que podemos cambiar, de que podemos alimentar el mundo y seguramente lo vamos a hacer todos nosotros en los pueblos interiores. Muchas gracias. La palabra del señor presidente del Carnaval, don Horacio Salaverry, lo invitamos formalmente a que usted deje inaugurada esta